Bien, nuevamente tengan todos muy buenos días, todos y todas, no muy buenos días. Como saben, este día, sábado 5 de marzo de 2022, tenemos programada lo que es la primera tutoría de la asignatura Fundamentos Filosóficos de la Matemática. En esta ocasión voy a compartirles mi pantalla para que vayamos revisando lo que es la presentación que se ha elaborado para este día. Me confirman, por favor, cuando ya les aparezca en pantalla mi escritorio. Sí, aparece. Por mi parte ya se puede observar, licenciado. Perfecto, gracias. Bien, como les mencionaba, esta es la tutoría número 1 correspondiente al día sábado 5 de marzo de 2022 de la asignatura Fundamentos Filosóficos de la Matemática, de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres y soy el tutor encargado de este grupo virtual, ¿no? El coordinador de la asignatura es el licenciado Henry Adonai Rodríguez Landaverde, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Este día tenemos una pequeña agenda acá, ¿no? Lo primero era la salud de bienvenida, que es lo que ya desarrollamos. Luego tenemos una pequeña revisión o introducción a lo que es las orientaciones académicas, haciendo énfasis directamente en las evaluaciones. Un pequeño sondeo de lectura que es sobre el primer material que pueden encontrar ustedes ahí en plataforma, y creo que también entra lo que es el capítulo 1 y capítulo 2 del libro que tenemos ahí, ¿no? Sobre lo que es la enseñanza de la matemática. No sé si vamos a lograr llegar hasta ese punto, ya que el primer documento es un poco extenso. Entonces vamos a utilizar las tutorías de repaso para avanzar un poco, ¿no? En esos documentos o esos capítulos que nos vayan quedando, que no logremos cubrir, ¿no? Cabe señalarnos que no sé si ustedes ya leyeron lo que son las orientaciones académicas. Me gustaría escucharlo si ya las leyeron, si hay alguna consulta referente a las orientaciones o si es importante que la revisemos acá, porque pudiésemos ahorrar un poco de tiempo en este espacio si ya todos o la mayoría ya las leyó. Si no las han leído, pues entonces tendríamos que revisarlas. Entonces me comenta por favor si ya las leyeron. Sí, fíjese que la verdad que sí, ya leí una leidita, pero como que le hizo falta la última parte, que es el cronograma de actividades. Correcto. Sí. Efectivamente, el cronograma no aparece ahí al final, ¿no? Y a veces es el importante que ustedes deben de tener a la mano. Yo voy a comentar a coordinación eso para que a la brevedad posible pues se pueda modificar y ya les aparezcan ahí lo que es el cronograma, que aparece en la última página, si no me equivoco, ¿no? Que aparece vacío, no está la tabla. No sé, los demás. Sí, De mi parte igual, solo una media lectura ahí, lo de las ponderaciones de las actividades. Correcto. He estado Sí, revisando. sí, es que básicamente si quieren vamos a poner al menos eso acá en pantalla para que lo podamos, creo que postular. Bien, creo que no he descargado las orientaciones, voy a descargarlas en este momento para que podamos revisar eso, al menos eso, hacer énfasis en las evaluaciones como nos lo solicitaban ahí. Por acá nos dice alguien que Neftali dice ya está revisado, ok. Bien, entonces solo vamos a colocar entonces la parte de las evaluaciones. Ya si la revisaron ustedes, pues creo que no tiene mucho sentido que repitamos, ¿no? La lectura de lo mismo, solo vamos a ver eso, ¿no? Lo de las actividades. Si alguien no las ha leído, recuerde que en la pestaña inicio, lo voy a compartir nuevamente, acá, en la pestaña inicio, dan clic acá en inicio y luego le damos en introducción y pues ahí van a tener acceso a lo que son las orientaciones académicas, que es el documento que está acá. Si alguno no lo ha descargado o no lo ha revisado. Bien. Acá. Creo que ahí ya se visualiza un poco, ¿no? Ahí.
Bien, como saben, casi la mayoría de las orientaciones, o mejor dicho, todas traen lo que son los objetivos, objetivos específicos, los contenidos, ¿no?, que van a ver en estas unidades que van a estar desarrollando en cada una de las asignaturas. Aparecen los contenidos más específicos por unidad, aparecen los subcontenidos, la modalidad de estudio, ¿no?, el rol que ejerce el tutor, la plataforma de aprendizaje que es Moodle. Creo que todo esto ya lo han, las consultas generales, ¿no? Si tienen una consulta directamente, primero deben de dirigirse a mi persona, tutor, ¿no? En este caso de este grupo virtual. Yo tengo un lapso de 48 horas para poderle responder, es decir, puede ser de que lo haga en menos, pero no me puedo exceder las 48 horas. Si me excedo las 48 horas, pues usted ya puede pasar con su consulta directamente a coordinación con el licenciado Henry. Y él también va a poseer un periodo igual de tiempo de 48 horas. Si él en pasadas esas 48 horas tampoco les solventa la duda o la inquietud o la problemática, pues pueden escribir directamente al correo de coordinación, que es el licenciado Zenón Portillo Rivas. Y aquí están los correos, ¿no? Los de coordinador y pues también tenemos el de carrera, ¿no? Mi correo no aparece acá, pero sí lo pueden encontrar en plataforma. En la misma pestaña donde estábamos por acá, aquí al final dice contactos y ahí aparecen los correos de todos, ¿no? De todos los tutores. Solo se fijan en el grupo virtual al que ustedes pertenecen, que sería el nuestro, ¿no? Y pues ahí ustedes tienen acceso a mi correo. Cualquier duda que ustedes deseen expresar, pues pueden hacerlo a través de mensajería en plataforma o directamente al correo institucional. Ya sé yo que algunos, ¿verdad? No, a veces vivimos en zonas donde no hay mucha señal y pues cuesta a veces escribir mediante correo y es más fácil mediante WhatsApp. Entonces, también se pueden aceptar, o mejor dicho, lo que son las consultas a través de WhatsApp, pero en casos así, ¿no? De que usted tenga problemas de conexión o algo y necesite comunicarse conmigo, pues puede hacerlo. Por mí no va a haber ningún problema. ¿Por qué menciono que sea solo bajo esta circunstancia? Porque a través de los medios en plataforma le queda constancia a usted y constancia a mí de lo que usted ha consultado y de lo que yo he respondido, ¿no? Y en cambio, una plataforma como WhatsApp, pues no es, digamos, oficial en el proyecto de educación en el que usted está trabajando, ¿no? Está estudiando. Entonces, como consejo eso, ¿no? Que lo tratemos por lo general de hacerlo a través de los medios oficiales. Si no se pudiese y usted necesita hacer la consulta, pues también la puede hacer a través de WhatsApp. Por mí no hay ningún problema, repito, ¿no? Es solo por efectos de que quede un respaldo para usted y para mí. Por ejemplo, creo que en un grupo alguien me decía, ¿no? Que tuvo un problema con un tutor en X año, ¿no? Porque él se enfermó el año pasado de COVID y le consultó, bueno, le solicitó al tutor mediante WhatsApp de que se podía entregar actividades posteriores, ¿no? A la fecha que tocaba porque tenía COVID y estaba hospitalizado. Y él presentó, pues, mediante WhatsApp, repito, lo que es la constancia médica, la prueba y todo, pero a través de WhatsApp. Entonces al tutor se le olvidó, digamos, informar a coordinación. Entonces, coordinación no estaba enterado porque no había sido a través de ninguno de los medios oficiales, ¿no? Entonces no había respaldo oficial de lo que había sucedido. Lo bueno es que en esta circunstancia el tutor pues reconoció, me comentaba el estudiante, que fue error de él al olvidar informar a coordinación y pudo entregar las actividades. Pero esto es un ejemplo del por qué es importante que ustedes eh, hagan las cosas a través de los medios oficiales, porque sí le queda un respaldo directamente a usted como estudiante y pues también al docente, ¿no? Dicho esto, pasamos al siguiente punto. Me detuve un poco acá porque creo que es una parte importante, ¿no? A leer y a tener en consideración, ¿no? Bien, aquí aparece lo que es las actividades, aquí aparecen unos foros de consultas que esos no son evaluados, tareas en plataformas y pruebas ordinarias escritas, ¿no? Bien, por acá abajo creo que, bueno, aquí están los materiales, el material de apoyo. Acá está la evaluación del curso. Si se fijan, en esta asignatura van a tener dos exámenes.
cada examen con una ponderación del 20%. Y aquí está lo que van a tener que estudiar para cada examen. Por ejemplo, para el primer examen van a estudiar toda la unidad 1 y toda la unidad 2. Y va a tener una ponderación, repito, del 20%. La fecha en que se va a realizar esta prueba o este examen es el 24 de abril de 2022. Mientras que el segundo examen, que también va a tener una ponderación del 20%, va a comprender las unidades 3 y 4, es decir, van a leer unidad 3 y unidad 4 para el segundo examen o laboratorio. Y la fecha va a ser el 12 de junio de 2022. Bien, ahora estas sí son las dos actividades que tienen mayor ponderación, es decir, estas dos reúnen el 40% de la nota total que usted puede obtener en la asignatura. El 5% es del foro académico 1, que va a ser sobre lo que es la unidad 1. Y el último día para participar en el foro dice acá que va a ser el 11 de marzo, ¿no? El foro académico 2 también tiene una ponderación del 5% y va a ser el 20 de mayo. La tarea 1, que tiene una ponderación del 15%, va a ser sobre la unidad 2 y tiene hasta fecha límite lo que es el 28 de marzo. La tarea 2, que también es del 15%, va a ser sobre la unidad 4 y va a tener una ponderación del 15%, ¿no? Y va a ser el 4 de junio. Y tenemos también cuestionarios virtuales. Aquí nos habla de 4 cuestionarios virtuales. Entre los 4 va a ser un 20%, quiere decir que cada uno de ellos vale un 5%. Y tenemos lo que es de la unidad 1 a la unidad 4, ¿no? Ahí van a estarse desarrollando lo que son esos 4 cuestionarios que nos menciona acá. Las fechas es a partir del 21 de febrero hasta el 11 de junio, ¿no? Es decir, en este periodo de tiempo se les va a ir programando en qué día se va a estar entregando lo que es esta actividad, ¿no? El cuestionario virtual. Cada cuestionario virtual se les van a lanzar unas preguntas, ustedes las van a responder y van a tener que subir el archivo ahí a plataforma. Ahí en plataforma se les va a indicar cómo, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna consulta. Sí, con respecto al foro número 1, sí, me imagino que usted va a abrir algún debate para que nosotros podamos participar, porque sí, poquitos días nos quedan ya. sí, de hecho, lo único que necesitan para el foro 1 es la lectura de la unidad 1. Vamos a ver por acá, no sé la verdad si ya aparece lanzada lo que es las preguntas, porque normalmente se establecen 2 preguntas y en el foro se le solicita que usted dé respuesta a esas 2 preguntas y además que participe comentando las respuestas de su compañero. Ahorita no está activo lo que es el foro acá, pero básicamente usted solo debe leer el material de la unidad 1 o la unidad 1 completa y de ahí, basado en esa teoría, debe de responder a las preguntas generadoras que ahí aparezcan. Esa es una primera intervención. Luego se le solicita que haga, bueno, por lo general son 2 intervenciones, hay veces que se le solicitan más, pueden ser 3, pero por lo general son 2 intervenciones en las que usted va a leer los aportes de sus compañeros respondiendo a esas mismas 2 preguntas y usted va a comentar, ¿no? Si está a favor, si está en contra, el por qué está a favor, el por qué está en contra, es decir, generar un conocimiento o un aporte directo a lo que su compañero ha compartido. De igual forma, sus compañeros en su participación también pueden comentar, ¿no? Así es la dinámica que se maneja en los foros. De acuerdo, usted va a preguntar a coordinación y nos va a abrir el debate de las preguntas posteriormente. Sí, coordinación es que establece lo que es la actividad. Es decir, coordinación es que habilita el foro y él establece las preguntas. Por eso en ese momento yo no les puedo, digamos, dar mayor detalle sobre qué temática es la que se va a estar tratando, pero sí debe de ser una temática de las que tenemos en la unidad 1, de las que vamos a revisar en la unidad 1. Sí, de acuerdo. Sí, le preguntaba porque solo 6 días tenemos ya como límite. Sí, de hecho voy a ahorita anotarlo acá en mi agenda y voy a consultar a coordinación y pues cualquier cosa voy a esperar que se agreguen todos al grupo de WhatsApp y ahí les voy a estar informando. Por ejemplo, cuando lo habilite.
para que ustedes estén pendientes ahí, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra consulta hasta acá. Si alguien no tiene micrófono y desea consultar, pues puede hacerlo también a través de la mensajería de acá de Microsoft Teams. Aquí yo los puedo también leernos para que leer sus aportes o comentarios. Bien, después aparecen los criterios de evaluación. Bueno, el reglamento también es importante que lo lean. Supongo que esto ya lo conocemos, ¿no? Que la nota mínima de aprobación de la asignatura es de 6.0. Aquí nos explican cómo ustedes pueden saber la nota que se han ganado, que sería cada nota obtenida multiplicada por el porcentaje asignado. Ya arriba veíamos qué porcentaje tiene cada actividad. Y eso pues dividido, perdón, entre el 100% y sumar todos esos pequeños porcentajes para así saber cuánto han obtenido, ¿no? Esto porque a veces hay errores en plataforma. Creo que ustedes ya se han dado cuenta que a veces han ocurrido algunos inconvenientes ahí, o incluso puede ser que yo como tutor me equivoque y digite mal una calificación. Por lo general yo les mando lo que es la rúbrica ya calificada para que ustedes puedan ver qué ponderaciones ganaron en la rúbrica y lean las observaciones. Y si ven ustedes ahí que, por ejemplo, que su nota es 8, por decir algo, ¿no? Y yo le puse 6 o le puse 7 en plataforma, pues me lo haga saber, porque somos humanos y pues un error de dedo puede ocurrir, ¿no? Al realizar la digitación en plataforma. Entonces es importante que ustedes vayan vigilando en la rúbrica con la que yo les voy a estar calificando, la revisen, vean ahí la nota que obtuvieron y vean en plataforma que efectivamente la nota que yo les suba sea la que ustedes se ganaron, ¿no? También cuando se haga el traslado de plataforma Prometeo, pues también deben de estar pendientes para que la nota que obtuvo ahí en plataforma sea la misma que se traslade a Prometeo, ¿no? Entonces, por eso se les da acá, para que ustedes conozcan cómo pueden ustedes calcular sus porcentajes y pues puedan verificar que la nota que aparezca ahí en plataforma sea la que usted se ganó, ¿no? Bueno, de ahí aquí aparece lo que es la prueba de suficiencia. Si al finalizar la asignatura su nota anda entre 5.0 y 5.94, tiene derecho a un examen de suficiencia según el artículo 153 del reglamento UE, ¿no? Creo que todos conocemos esto. Si fuese de 5.95 para arriba, pues el sistema le aproxima a 6, de 5.94 hacia 5, hacia 5.0, pues se tendría que hacer un examen de suficiencia para promediar, ¿no? La nota que obtuvo más la nota del examen de suficiencia dividido entre 2 sería la nota que le quedaría en la asignatura, ¿no? Porque es importante que sepan que es un promedio. Bueno, hace algunos, creo que hace como 2 años tuve un problema con un estudiante de una asignatura que él tenía 5.90, creo yo, en la asignatura. Le faltaba bien poco para pasar. Se sometió al examen de suficiencia y él pensó que esto solo era en obtener lo que le faltó. Por ejemplo, si él pensó que si sacaba 0.1 en el de examen de suficiencia, pues pasaba la asignatura, porque sumado con lo otro, pues pasaba de 6. Entonces, él lo entendió así y eso no es el correcto. Entonces, él dejó la asignatura porque él se confió. O sea, creo que era de matemáticas la asignatura, le pusieron 5 ejercicios en el de suficiencia y él solo hizo un ejercicio pensando que con ese le valía para aprobar la asignatura. Y después pues caímos en esta problemática que él había entendido mal lo que es el examen de suficiencia. Por eso les digo acá, y se lo repito, es un promedio. Usted, por ejemplo, si tuvo 5 en la asignatura y se hizo el examen de suficiencia, en el de suficiencia necesita 7 para que al sumar 5 más 7 me da 12, lo divido entre 2 me da 6. Es un promedio lo que se calcula, ¿no? Bien, creo que lo demás, por ahí, más reglamentos, aquí son derechos que ustedes tienen. Por ejemplo, si en un examen reprueba entre el 51% y el 60% el examen, pues se hace un examen repetido, ¿no? Y pues ahí es decisión de cada uno si se lo realiza o no, ¿no? Al suceder esto, de que exista la posibilidad de un examen repetido. Por ejemplo, si usted sacó 6, por ejemplo,
y se hace el examen repetido y en el repetido saca 7, pues le queda 7. Y si usted tenía 6 y en el repetido saca 4, la nota que le queda es 4. Por eso es importante que ustedes conozcan, ¿no?, que la nota que se les asigna cuando se hace un examen repetido es la segunda nota. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso, para que así ustedes tomen su decisión si en un dado caso hubiese un examen repetido, ustedes decidan con el conocimiento y consecuencias, ¿no?, que puede tener el hacerse un examen, perdón, repetido. Por acá aparece, bien, lo demás creo que sigue siendo normativa del reglamento interno, la norma JAPA, lo del plagio, ¿no? Que esto es bastante importante porque en la mayoría de asignaturas, o mejor dicho en todas, tenemos lo mismo, ¿no? De que hay que revisar que los trabajos que se les hayan dejado los hayan elaborado ustedes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se está verificando plagio. Puede ser que haya alguien que copie, por ejemplo, un capítulo de un libro, copie un montón de párrafos de un libro y entregue ese trabajo y en realidad no tenga ningún aporte personal. Esa tarea, así como la he descrito, puede ser anulada y se le puede asignar nota 0. O también puede ser de que entreguen un trabajo que se ha entregado en años anteriores o que se ha entregado en otro grupo virtual. Por ejemplo, si nosotros somos virtual 1 y en el grupo virtual 3, digamos, usted tiene un amigo, un primo y entregan el mismo trabajo, digo, no, esto es hipotético, y se nota que es el mismo trabajo, que tiene una coincidencia de más del 80%, pues ambos trabajos se anulan, ¿no? Por eso es la importancia de que ustedes conozcan esto y pues tratemos de ser originales y de realizar nuestros trabajos, ¿no? Que al final el aprendizaje es eso, ¿no? Poner en práctica lo leído y desarrollarlo, ¿no? Y mostrarnos que se ha adquirido lo que es la competencia deseada en este caso. Bien, y ahí aparece en servicio en biblioteca. Creo yo que hasta ahí una media revisada que le hemos dado es suficiente. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Licenciado, Sí. yo tuve un poco no de confusión, ¿verdad? Sino que un poquito de dificultad en una asignatura en el ciclo anterior. Ajá. Por el detalle es que el promedio ya, antes, quiero ver, antes del repetido, más bien dicho, Ajá. Ajá. antes del repetido, yo ya tenía un promedio de 5.90. Ujú. Pero el caso es que no sé quién se encarga de calificar algunas tareas. Me faltaba que me evaluaran 2 tareas. Y Ujú. claro, las tareas para esa asignatura tenían poca ponderación, pero Ah, como tenía 5.90, con eso casi con pasaba. con las 2 tareas llegaba, pero estaba en esa zozobra porque no me habían calificado las 2 tareas. Sí, sí. Claro, al final del cabo, no me afectó porque me arriesgué a hacer el repetido y me aparecieron al final calificadas las dos tareas, ¿verdad? Claro, no había necesidad si me hubieran dado esa nota Correcto. con tiempo. Antes. Sí, sí, Ajá. tiene razón. Sí, en ese caso las notas, bueno, las tareas siempre las califica el tutor. En este caso es mi persona. Comentarles que normalmente se nos da un periodo de alrededor de 10 días para calificar, pero que cuando son grupos numerosos y a veces son tareas extensas, son difíciles de calificar, ¿no? Es decir, nos lleva bastante tiempo, consume bastante tiempo la calificación, entonces a veces por eso nos atrasamos un poco. En mi caso voy a tratar de que para las fechas, ¿no?, que ustedes ya, bueno, voy a tratar de calificarlas a brevedad posible, ¿no? Pero que a las fechas que ustedes ya, digamos, están haciendo la última evaluación o la segunda evaluación, ya tengan todas las actividades que hayan presentado hasta ahí, para que si ustedes, mejor dicho, conozcan sus notas, todas las ponderaciones que han realizado y así pues puedan tomar decisiones, porque lo que usted menciona sí suele pasar, que a veces ustedes están en la incertidumbre, perdón, de alguna nota en particular que les puede ayudar, ¿no?, para tomar mejor la decisión si de realizarse el repetido o no. Sí, César.
Gracias, buenos días, gracias. Solo quería comentar y agradecerle por mencionarnos anteriormente que cuando tengamos, que estemos revisando constantemente nuestras notas, porque en el ciclo anterior tuve un problema en una asignatura, que en un foro, en plataforma me aparecía una nota, pero ya en Prometeo me aparecía otra. Y le hice ver al tutor y le mandé captura de cómo me aparecía en plataforma y cómo me aparecía en Prometeo, pero al final me dijo que siempre había tenido la nota que tenía en Prometeo. Y siempre, cuando se las mandé, era en el mismo instante en el que estaban descoordinadas las notas. Correcto. Sí, a veces suceden esos problemas, por eso les menciono. En mi caso, para que eso no suceda, yo les envío siempre lo que es la rúbrica. Por ejemplo, a ustedes les mandan una rúbrica de los puntos que se les van a evaluar. Yo esa rúbrica la traslado a un documento de Excel, les califico en ese documento, abajo les agrego las observaciones y les mando a cada uno pues lo que es la rúbrica evaluada de lo que usted realizó. Y eso le sirve a usted de evidencia de qué nota obtuvo. Es decir, le sirve a usted de que, por ejemplo, tiene la rúbrica de que yo, tutor, le califiqué y, por ejemplo, usted tiene la nota de 8 en el foro y en plataforma le aparece 8 y en Prometeo le aparece 6, digamos. Entonces, usted me dice a mí, mire, pero en la rúbrica que usted me envió tengo 8. Y eso yo estoy consciente de que tiene 8 y yo hablo con coordinación para que en coordinación le corrijan la nota en Prometeo. Es decir, de mi parte, esa problemática creo que no la vamos a tener porque les voy a estar por ahí pues compartiendo lo que es la rúbrica, porque eso les sirve a ustedes y también me sirve a mí. ¿Sí? Porque imaginemos de que usted me dice, tal vez tengo 9 y yo tengo guardadas todo el archivo de todas las rúbricas, de todas las actividades y yo veo qué nota tiene en realidad. Entonces, nos sirve a los dos, ¿no? Le sirve a usted para verificar si hay un problema cuando hay un traslado de plataforma Prometeo y me sirve a mí también para verificar si hay una equivocación, ¿no? Si usted me la hace saber, yo reviso pues mi archivo y con esa base yo me dirijo a hablar a coordinación. Si hay un error, pues yo hablo a coordinación para que se corrija y si no hay ningún error, pues nos ponemos de acuerdo entre usted y yo. Entonces, creo que ahí no habría mayor dificultad, al menos en esta asignatura. No sé si hay alguna otra consulta, si no, pues continuamos con el desarrollo. Bien, nos dice Neftali por acá sobre la ruta de aprendizaje. Días anteriores aparecía una correspondiente. Ah, sí, es que ahí no se ha cargado todavía la ruta de aprendizaje correcta. La que aparecía era un ejemplo de otra asignatura. Sí, yo creo que no les aparece a ninguno. También voy a anotar ese punto por acá para hacerlo saber a coordinación, ¿no? Llevamos dos puntos hasta ahorita que son importantes. El primero, bueno, lo voy a escribir por acá en el grupo. El primer punto es el cronograma de actividades, ¿no? Y el segundo serían las orientaciones académicas. Bueno, ahí lo mandé al grupo de WhatsApp para que queden los puntos que voy a hacerle saber al coordinador, ¿no? Para que nos lo solvente. De momento creo que no aparece por ahí, pero esperemos que a brevedad posible ya aparezcan. Sí, Naum. Otra pregunta, licenciado, con respecto a las tutorías de repaso. Vale. La clase que tenemos ahorita ordinaria es correspondiente a semana B, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, B. Vale. Entonces, implícale que esta semana que pasó, debimos haber tenido la de repaso sí. O la tendríamos al terminar esta semana, la tendríamos hasta la otra, la de repaso, ¿va? No sería esta. No sería esta, sería previo a la tutoría del sábado. Sí, esta semana debimos haber tenido una tutoría de repaso. No la tuvimos por lo mismo de que teníamos algunos problemas ahí con lo de los días, con lo del cronograma de actividades. Por eso es que uno de los puntos que aparece aquí en la agenda de la tutoría era definir un día para desarrollar las tutorías de repaso. Aprovechemos si ustedes me dicen qué día les parece bien y en qué horario. Bueno, a mí me gustaría como tipo viernes a las 6:30.
pero no sé qué digan los demás compañeros. Sí, no sé, Por mi opinión. parte, los días viernes estaría bien. En la noche, como a las 8. 8, ajá, los demás. Bueno, eso iba a comentar yo también. Si lo hacemos los viernes de las 8 en adelante, estaría bien. Ok, llevamos 3, De mi Buenos parte días, no hay licenciado. problema. 10. Ajá, Sí, de mi parte no hay problema. Podría ser de 7 en adelante, no importa. Porque a las 6:30 sí todavía vengo de camino. perfecto. Sí, si gustan entonces, no sé si todos están de acuerdo, dejémoslo de 8 a 9. Son pequeñas, Lee, porque Sí, yo está pensaba bien. que eran Normalmente es muy 1 hora. ok. Pues estaría bien a las 8. Ujú. Bien, nos dice aquí Karen que sí está bien a las 8. Sí, bien. También mencionarles, mejor dicho, de que también son 3 horas de consulta a la semana. Esas consultas es un horario en el que yo voy a estar, digamos, pendiente del correo institucional, de plataforma, para responder cualquier consulta que ustedes deseen realizar y respondérselas pues al instante. Ustedes me escriben, pues yo en ese instante he apartado tiempo para poderles responder. En este caso, una de esas horas sería esta de la tutoría de repaso, que sería de 8 a 9, que es la que ustedes han propuesto. No sé qué otros días ustedes normalmente trabajan en las actividades, porque normalmente las consultas son sobre las tareas que ustedes entregan. Entonces, no sé qué día se les favorece a ustedes que dejemos también el horario de consulta. En ese caso, Lee, usted ponga el día y la hora y nosotros lo que tenemos que hacer es estar como pendientes. Bien, nos dice Beatriz por acá algo. Creo que está levantando la mano. Sí, buenos días, licenciado. Sí, buenos Solamente días. que quizás que no fuera el lunes, porque ya también tenemos asignada en la materia de geometría euclidia, que vamos a atender consultas que tengamos, nos va a atender la tutora en horario de 8 en adelante. Entonces, por favor, que no vaya a ser lunes y no me recuerdo ahorita a qué horas han programado las tutorías de repaso de la materia de currículo, porque sería que no choque con esa también, para que así podamos estar pendientes de hacerle cualquier consulta a usted en el día que se establezca. Sí, no sé si les parece bien los miércoles de 7 a 9, porque serían consultas, es decir, a través de correo institucional, plataforma, como les menciono. No es que nos vamos a conectar acá, solo nos conectaríamos los viernes de 8 a 9. Esas serían consultas que a ustedes les hayan surgido sobre las tareas, actividades o la lectura de los materiales. Sería, por ejemplo, miércoles de 7 a 9, por ejemplo, que yo voy a estar más pendiente ahí de plataforma y ustedes si tienen alguna consulta, pues la lanzan y se les responde. También pueden consultar en otros horarios, no es precisamente que solo en esos horarios ustedes van a poder consultar, no pueden hacerlo en cualquier horario. En el momento en que yo, pues, aparte un tiempo o tengo un tiempo de ver los correos, los mensajes en plataforma, pues yo estaría ingresando a respondérselos. Aún no sé si iba a comentar algo más. Bien. Si no hay más consultas, pues vamos a pasar por acá. Ok. Sí, esa era la pregunta que era. Que no son tutorías, nada No, son solo más. consultas, son horarios de Esa la consulta. puede hacer mientras esté en una tutoría. Solo son consultas. Correcto, así es. Bien. Pasamos entonces por acá un poco ya a desarrollar lo que es la agenda de este día. Aquí aparece una recomendación, ¿no? Que no esperemos hasta último día para desarrollar lo que es la entrega de las actividades. ¿Por qué? Porque a veces se les va la luz, se va el internet,
falla plataforma. Entonces, tratemos siempre de entregar las tareas con un margen suficiente de tiempo que podamos solventar una problemática. Por ejemplo, se le va la luz. Si usted intentó entregarlo un día antes, pues tiene el siguiente día todavía para realizar la entrega. O si falla plataforma, pues esperemos que no suceda, pero si pasara, pues todavía tendrían más tiempo para entregarla si ustedes deciden hacerlo, por ejemplo, un día antes, ¿no? O el mismo día, pero en la mañana. Entonces, esa es como una recomendación, ¿no? Ya es responsabilidad de cada uno, pues si quieren esperarse a las 9, 10, 11 de la noche para realizar la entrega y al haber un problema, pues ahí estarían en dificultades, ¿no? Porque no sabríamos si se les va a permitir que se realice la entrega o no. Ya eso ya va a depender de coordinación, ¿no? Y el justificante de qué ha sucedido, ¿no? Bueno, acá estaba lo de las 3 horas para consulta. Ya quedamos los miércoles de 7 a 9, son solo consultas, ¿no? Si tienen otras tutorías, no es que nos vamos a conectar a Teams, sino que a través de correo institucional, mensajería en plataforma, en esos horarios estaríamos pendientes de las plataformas para, si usted tiene una duda, pues respondérsela de forma inmediata, ¿no? La otra hora es la de la tutoría de repaso, quedó los viernes de 8 a 9 de la noche, ¿no? Bueno, lo voy a anotar por acá para que quede de respaldo por acá. Queda de 8 a 9. Eso ya no Los funciona días. para el cronograma, ¿vale? Sí, esto solo es para la semana B. Solo serían los viernes de semana B que tenemos la tutoría el día sábado. Es decir, tendríamos la red de repaso el viernes de 8 a 9 y el sábado de 8 a 10 tendríamos lo que es la tutoría formal, ¿no? Luego aparecía acá resolver dudas e inquietudes sobre las orientaciones académicas. Creo que como la revisamos ya estamos claros en este punto. Creo que no hay mayor dificultad. Después tenemos lo que es una reflexión por acá de la educación en el año 1969 y la educación en el año 2009. Me gustaría por lo menos 2 participaciones antes de iniciar directamente ya con el contenido de la tutoría. Lick, ¿Sí? antes de continuar, ¿verdad? Quisiera consultar acerca de las horas que se han dejado para consultas. ¿Eso sí va a ser en las 2 semanas o solamente sería en semana B No, serían en las 2 semanas. Igual usted, por ejemplo, si el horario de consulta es miércoles de 7 a 9, usted puede consultar el martes, puede consultar el lunes, el jueves. La única diferencia es que yo respondería cuando tenga un poco de tiempo para revisar plataforma. En cambio, en esos horarios yo voy a estar pendiente del celular, por ejemplo, porque ahí reviso plataforma y ahí ando también sincronizado el correo electrónico. Si usted me manda un correo en ese horario, pues yo voy a responder de forma inmediata. Es decir, usted me escribe ahorita y yo de forma instantánea pues le respondo. En cambio, si usted consulta, por ejemplo, lunes, digamos a las 7 de la mañana, probablemente yo le esté respondiendo el lunes tal vez a las 8 de la noche o el martes en la mañana. Entonces, dependiendo del tiempo que yo aparte para entrar a plataforma y revisar. Entonces, esos horarios de consulta son como para respuesta más inmediata, como para que usted tal vez está trabajando la actividad y le surgió alguna consulta, usted me la hace saber en ese horario, yo respondo en ese horario y usted sigue trabajando, ¿no? Entonces, básicamente así funciona el horario de consulta. Excelente, Lick, muchas gracias. Perfecto. Bien. Ajá, ¿alguien que quisiera abonar algo a lo que está acá en la reflexión, en la imagen? Yo, licenciado. Perfecto. Fíjese que la verdad que he estado bastante pensativo en decirle, pero la verdad que lo que yo voy a decir es una crítica al sistema educativo. Sí. Porque lo que observamos allí arriba, en primer lugar, es un año, ¿sí o no? Sí. Tenemos en el año 1969. Sí. Los padres de familia le recriminaban los resultados, pero a los alumnos, a sus hijos, más bien dicho, a sus hijos. Sí. Pero del 2009, como ejemplo de la imagen, vienen y se van a reclamarle a lo que es la maestra. Entonces, hasta cierto punto yo pienso que los maestros son en un nivel responsables del resultado de los
de los estudiantes. Pero en primer lugar yo pienso que es uno el responsable. Entonces lo de la segunda imagen de a la par, eso es lo que ha arruinado bastante el sistema educativo. Correcto. Porque usted como docente, usted sabe desde los lineamientos que se le están dando a mucho docente, pues, de que luche por todos los medios posibles de no dejar aplazados a muchos alumnos. Mi esposa es docente en una institución y de hecho ha tenido problemas similares a esa imagen de alumnos que el año pasado no hicieron nada y los padres llegan renegando que por ley quieren que los hipotes se les pasen a segundo o tercer año. Sí. Cuando no cumplieron quizás ni siquiera con el 50% de las actividades. Sí. Entonces, está bien, es una crítica nada más. Mis retos como estudiante son muy diferentes a los de la imagen. O sea, mi interés es aprender y hasta cierto punto en un futuro ser mejor docentes como los actuales, pero lo que molesta es el sistema educativo que prácticamente viene dirigido por fines gubernamentales. Correcto. Entonces, hay momentos en que el docente no tiene cómo defenderse porque también no tiene apoyo ni rigidez como se debe de parte del Ministerio de Educación. Sí, de hecho, quizás compartiendo un poco su punto de vista sobre la crítica que usted realiza, yo tengo una experiencia de una amiga docente también que trabaja en el sector público. Ella me comentaba de que tuvo un estudiante pequeño, creo que cuarto grado es el que ella estaba trabajando, que llegó a cuarto grado sin saber leer. Ella intentó enseñarle a leer, pero el niño faltaba mucho a clases. El año pasado que estábamos en semipresencial no llegaba, no realizaba las actividades. Ella hablaba con los padres de familia y los padres se molestaban porque le decían que era su trabajo enseñarle a leer, por ejemplo, y él les pedía apoyo de que si el niño no llegaba por miedo al contagiarse del virus, que ellos hicieran la parte de exigirle, ¿no? Quiere repasar las lecciones. Ella intentaba conectarse con el estudiante a través de videollamadas y a veces le decían que no tenían datos, que puede que sea cierto, ¿no? Pero es decir, el rol del docente a veces va más allá del que podemos imaginar. Y al final, ¿qué pasó? Que ella iba a dejar aplazado al estudiante por no haber asistido, por no realizar las actividades, y creo que salió una circular, no sé si a esa se refiere usted, que con 4 guías por periodo el estudiante aprobaba el grado. Y ahí dejan al docente sin posibilidad de decidir, no tanto decidir, sino de evaluar los aprendizajes del estudiante. Y pues no le tocó de otra que aprobar al estudiante, aunque no sabía leer, y pues llegó a cuarto o quinto grado sin saber leer por, en parte, la responsabilidad de los padres. ¿Sí? Es bastante crítico porque eso le pasó también a una compañera también de ese centro educativo. A ella le pasó algo más difícil todavía. Daba la materia de lo que es OPV, orientación para la vida. Siempre el director se encargaba de decir que esa materia no era básica y que por esa materia no lo podían aplazar. Entonces, es bien crítico. Entonces, el cipote cuando escuchó eso ya no entró a clases. Sí. Pero el problema es que cuando terminó el año lectivo, él quería pasar y quería que la maestra le pusiera las notas porque al final sí le repercutió las notas faltantes de esa asignatura. Entonces, la maestra tenía mucha razón y sacó la lista de asistencia. Mira, nada más a tantas clases me asistías. Y se hizo un punto bien grave porque llevaron hasta la departamental, los padres, una carta, la llevaron a la departamental de educación y vinieron los flojos de la departamental, disculpe la expresión, y terminaron diciéndole al director que le dijera a la docente que lo aprobara. Entonces, es bien duro decir esto, pues, vaya, otro punto. Veámonos la saliente ministra de Educación. Bueno, mi esposa también aplicó para las plazas, sin embargo, la denigración directa que se hizo
pública ante los docentes que no logran resultados fue bastante grave. Entonces, ¿cómo es posible que la ministra les exigiera mucho a los docentes y les exija menos a los estudiantes? Sí. Es bien contradictorio eso, ¿verdad? Eso es lo que iba a aportar, licenciado. Sí, muchas gracias. Sí, sí, bastante interesante, porque al fin y al cabo es la realidad que se vive en las aulas. Es decir, cuando ustedes se gradúen de esta carrera, cuando ustedes vayan y trabajen en las aulas o tengan la oportunidad de ejercer ahí, se van a dar cuenta, ¿no? de este cambio, ¿no? De dónde estamos hoy y las dificultades que a veces van a enfrentarnos. Por eso el punto de la reflexión, ¿no? Que compartiéramos un poco, ¿no? Acerca de lo que está ocurriendo o pensemos un poco acerca de lo que está ocurriendo directamente en la educación en nuestro país, ¿no? A través de esta pequeña reflexión. Muchas gracias por la participación. Por acá aparece un sondeo de lectura, algunas preguntas que aparecían ahí en la agenda. Si ustedes revisaron los materiales, pues creo que no vamos a tener más dificultades al responderlas. Si no, pues no se preocupen que si no se ha revisado, pues vamos a dar lectura a algunas partes del material que se han resumido más adelante acá en la presentación y las vamos a ir leyendo si no se ha leído. Si se leyó, pues solo vamos a ir conversándolo por acá. Bien, la primera pregunta nos dice establezca las diferencias entre los postulados de la filosofía griega y los postulados de la filosofía medieval. Por ahí en el material nos comienza definiendo qué vamos a entender por postulados. Luego aparecen algunos postulados de qué era la filosofía griega o los postulados fundamentales de la filosofía griega y también nos aparecen los postulados de la filosofía medieval. Entonces, no sé si alguien ha leído y quiera pues dar su aporte con referente o referencia a esta pregunta. Vale, así como los postulados son como proposiciones. Correcto. O son como puntos de vista que nosotros podemos dar ante nuestro propio juicio, ¿va? Acerca de la filosofía. Y ahí lo que nos menciona son dos épocas, ¿verdad? Dos épocas de la filosofía griega, dice, y los postulados de la filosofía medieval. Entonces nos habla de dos épocas, de dos tiempos. Entonces ahí como que tendríamos que, sinceramente, leer un poco más detallado cada filosofía de cada época. Sí, sí, en la griega centraban su punto de vista o digamos o su análisis directamente en el objeto. No sé si leyeron por ahí el qué es. Por ejemplo, es árbol y no es árbol. ¿Sí? Es decir, el pensamiento radicaba en el objeto. Su centro de interés era el objeto. Cuando pasamos a la filosofía medieval, ese centro de atención cambió. Cambió por otro centro, digamos, un poco, no sería moderno, sería, digamos, bajo una corriente que estaba bastante impregnada en esa época, que es centrando directamente su filosofía en Dios, ¿no? En la existencia de un Dios. Y ahí podemos analizar qué tanto creció o decreció la matemática directamente con relación a la iglesia. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los papiros de Amés, por ejemplo, que eran escritos que se hacían en papel papiro, ¿ya? Que era un papel sumamente frágil. Entonces, Los famosos pergaminos. Correcto, ajá. Hay uno bien famoso que se llama el papiro de Amés, que este papiro contenía información, por ejemplo, del teorema de Pitágoras, aunque en aquella época no se conocía como el teorema de Pitágoras, sino que era básicamente una igualdad, ¿no? En la que un elemento al cuadrado llamado hipotenusa era los cuadrados de la suma de los catetos, pero no había una demostración. Entonces, en este papiro había una recopilación de acercamientos matemáticos, fórmulas matemáticas que funcionaban en la época. Es decir, que eran de utilidad para medir terrenos, para llevar contabilidad de, por ejemplo, ganados, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos matemáticos que existían en la Grecia antigua, cuando se llegó lo que es la edad medieval, con la centralización de Dios como centro del pensamiento filosófico, cambió, ¿no? La iglesia comenzó a destruir aquellos documentos, digamos, o esos papiros que
no consideraban que fuese producto de Dios, ¿no? Es decir, era como que era algo mundano, ¿no? Algo que no provenía directamente de Dios, entonces quemaron algunos lugares que contenían muchísima información a través de estos papiros. Entonces, ustedes si leen a profundidad el material e investigan por su parte, se van a dar cuenta que en estas dos épocas, la que más, digamos, resaltó por sus avances en la matemática es la griega, ¿no? Pero se vio afectado directamente por la medieval. Y ahí ya podemos establecer unas diferencias. Una centraba su punto de partida o su centro de pensamiento en lo que es el objeto, y el otro lo centraba directamente en Dios, ¿no? Bien, ahí aparecen otras preguntas. La segunda nos dice en qué consiste el pensamiento de la filosofía escolástica. Por ahí el material nos define qué entendemos por escolástica y qué define directamente este pensamiento o en qué consiste el pensamiento basado en esta filosofía escolástica. La tercera pregunta nos dice quiénes fueron los precursores del Renacimiento y cuáles eran sus puntos de vista filosóficos. Por ahí en el material aparecen algunos autores y es importante también entender el por qué se le denominó Renacimiento. Porque si observamos acá teníamos filosofía griega, medieval y luego tenemos lo que es la escolástica y luego tenemos el Renacimiento. El Renacimiento obtiene ese nombre a partir directamente del hecho de que se volvió a centrar su punto de interés en el hombre o en el ser humano o en el pensamiento del hombre. Es decir, pasamos de un pensamiento o de una filosofía centrada en el objeto a una filosofía centrada en el Dios y luego regresa, es decir, dejamos un tanto de lado el centro en Dios y regresa al pensamiento del hombre, es decir, al análisis directamente del razonamiento humano. Entonces, por eso recibe el nombre de renacimiento, es decir, renace la filosofía directamente el pensamiento, centrándolo nuevamente en lo que es el hombre, ¿no? Sin dejar de lado por completo lo que es el pensamiento sobre Dios, ¿no? La cuarta pregunta nos habla de los postulados de la filosofía en la Edad Moderna que contribuyeron al desarrollo de las matemáticas. Aquí es importante definir eso. Nos está preguntando si contribuyeron al desarrollo de las matemáticas y por qué. Es importante entender porque en esta Edad Moderna es donde se dio lo que les menciono, que se quemaron algunos templos, donde había información que había sido desarrollada por los griegos, ¿no? Entonces, la respuesta acá sería que no hubo un mayor desarrollo, al menos en la parte matemática, debido, ¿no?, a que la iglesia tomó el control y todo lo que no consideraban que apoyase o fuese fundamentado en la idea de Dios, era castigado mediante la destrucción, ¿no? Ahí podemos, si ustedes buscan en Google, creo que eso no aparece en el documento, lo leí, no recuerdo haberlo leído por ahí, pero ustedes pueden buscar ahí, ¿no?, que cómo la Edad Media contribuyó directamente a debilitarnos, más que todo lo que es el desarrollo de las matemáticas, porque había muchos pergaminos que fueron destruidos. Creo que hay algunos documentos que hablan de 2.000, 3.000 papiros que fueron destruidos. Dentro de los más conocidos que se lograron salvar, por decirlo así, está ese famoso papiro de Amés. Ustedes pueden buscarlo en internet y se van a dar cuenta todo lo que contenía ahí. Era como una recopilación de aquellos hallazgos matemáticos que funcionaron en esas épocas, ¿no? Entonces era como algo para preservarnos. ¿Qué hubiese pasado tal vez si se hubieran desaparecido todos esos papiros? Probablemente después, cuando caemos al Renacimiento, hubiese costado porque prácticamente tendría que haber descubierto todo desde cero, porque no hubiésemos tenido un punto de partida ya establecido. Es decir, todos estos conocimientos que vienen heredados de la filosofía griega o de los griegos, de los matemáticos griegos de la época, si toda esa información hubiese desaparecido, o hubiese sido destruida,
Después en el Renacimiento hubiese sido muy complicado poder avanzar desde ahí hacia lo que hoy tenemos en día. Imagínense ustedes qué pasaría si nosotros en la actualidad hiciéramos lo que pasó acá en la Edad Media. Si cada cosa que han descubierto nuestros antepasados o otras culturas las destruyéramos en lugar de aprenderlas, nunca hubiese un avance, ¿verdad? Probablemente no tendríamos computadoras, no tendríamos celulares smart, muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es importante conservar todas aquellas cosas que han sido importantes en el pasado, partir de esa base para seguir avanzando, ¿no? Entonces, aquí queda planteada esa pregunta. Y luego dice, discuta sobre los procesos matemáticos a desarrollar a través de la enseñanza. Estos procesos matemáticos están ahí al final del material. Yo los agregué aquí en la presentación, así que creo que los vamos a discutir con mayor detalle, pues, en la lectura, ¿no? No sé si alguien hasta acá desea contestar alguna de las otras preguntas que está planteada ahí o desea hacer algún comentario con respecto a las lecturas. Sí, yo, licenciado. Perfecto. La verdad es que, como usted menciona, ¿verdad? Acerca de los postulados de la filosofía medieval, prácticamente, obviamente, debieron conservarse de lo de la Edad Media, porque recordémonos que allí surgieron muchos científicos y matemáticos como lo era Anaximandro, Heráclito, Sí. por ejemplo, Tales de Mileto, Ujú, tenemos este famoso de las 3 leyes, Isaac Newton. ujú. Entonces, claro, no podemos como quitarles el título que fueron los precursores de lo que es la asignatura y bueno, también de las ciencias naturales. Entonces, esto permitió que en el Renacimiento a los matemáticos modernos se les facilitara lo que era la comprobación de lo que en la época medieval o griega pudieron haber sido solo teorías. Entonces, como usted mencionaba, es importante como conservar aquella base, lo de Correcto. esas épocas, para que Sí. diera paso a los avances tecnológicos que ahora vemos muchos. ¿Vale? Por ejemplo, imaginémonos todas las plataformas de enseñanza de matemática que tenemos hoy en día, pero no fueran posibles ser comprobadas en una base de datos porque esas raíces vienen desde mucho tiempo antes. Sí. De hecho, es eso, ¿no? Para avanzar, o sea, por ejemplo, nosotros, todo lo que nosotros estudiamos a lo largo de nuestra vida, incluso lo que estudiamos en un nivel universitario, son cosas que otras personas en otros tiempos, hace ya muchos años, ya lograron, digamos, plantear, ¿no? Ya sea de forma teórica o en matemática a través de hechos demostrados, ¿no? Incluso la simple definición de qué es matemática es algo para pensarlo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué entienden ustedes por matemáticas? Alguien me puede hablar, por ejemplo, de métodos de conteo, cómo llevar el control tal vez de cosechas, fechas, digamos, eh, decimales, etcétera, etcétera. Alguien puede pensar que matemática es eso, ¿no? Y no estaría equivocado, porque eh, la raíz fundamental de la matemática viene de ahí, ¿no? Pero de ahí alguien me puede decir, matemática pues son los razonamientos matemáticos, el establecimiento de leyes, por ejemplo, ecuaciones, por ejemplo, la solución de las ecuaciones cuadráticas. Establecer esa ecuación, eso es matemática. Y tampoco estaría equivocado. También alguien me puede decir, también la parte demostrativa, el hecho de poder demostrar a través de razonamiento lógico este postulado o este teorema o este corolario, etcétera, etcétera. Y eso también es matemática. Entonces, el concepto viene siendo bien subjetivo, es decir, dependiendo de qué tan profundo vamos a querer ahondar en ese concepto. Es decir, eh, es algo que se ha ido desarrollando a través de la historia. No es que, por ejemplo, el concepto de matemática surgió con los primeros matemáticos y es el mismo concepto que nosotros manejamos. No, no funciona así, ¿no? A través de la historia el concepto se ha ido modificando y a través de la filosofía, es decir, a través del pensamiento del hombre, es que se ha ido moldeando a lo que hoy en día conocemos. Y nosotros venimos y lo aprendemos de forma directa a través de un libro, ¿no? Es decir, nosotros no hemos pasado por ese montón de años de redescubrimiento, es decir, de, entender una cosa, modificarla e irla moldeando. Nosotros
entendemos el producto final, de qué se logró al final. Por ejemplo, no sé si ustedes han cursado cálculo, han cursado, por ejemplo, derivadas, integrales. Hace muchos años, antes de Newton, eso era un conocimiento que no existía, sino fue hasta la llegada de que se logró establecer algunos cálculos de áreas a través de de las integrales. Entonces, en este caso, vemos que nosotros en la universidad venimos y aprendemos el concepto como tal, ya definido con sus características, qué ecuaciones funcionan y qué no. Ahora imaginémonos si nosotros, en lugar de apropiarnos de ese conocimiento, lo hubiésemos quemado, lo hubiéramos desaparecido y venimos a después tratar de inventarlo. Probablemente no lo hubiésemos logrado, o tal vez lo hubiese logrado alguien, pero hubiésemos perdido todo ese tiempo. Se estuvo redescubriendo nuevamente el concepto. Entonces no estaríamos a donde estamos. Entonces, en esta época sucedió eso, ¿no? Del conflicto, de cuando la filosofía pasó del centro del objeto a centrarse directamente en Dios, y eso fue un retroceso bastante importante directamente en las matemáticas. Y fue por esa razón. No sé si alguien desea agregar algo más. Bien, recuerden que si desea participar y no cuentan con micrófono, pues también acá en los comentarios en Teams, pues los puedo leer acá en el chat. Bien, tengo aquí un resumen del material. Es importante, si alguno de ustedes no lo ha leído el material, pues es importante que lean el material completo, ya que aquí solo hemos sacado algunos pequeños elementos para hablar un poco acerca del contenido, ¿no? Entonces, resalto esto porque puede ser que alguien solo vea después y lea lo que está en la presentación, y la gran parte de información que se está perdiendo es bastante importante. Entonces, por eso lo recalco acá. El primer contenido son los postulados generales de la filosofía, y nos comienza a definir qué es un postulado. Como el compañero mencionaba en el sondeo de lectura, son proposiciones que permitan desarrollar juicios lógicos para la filosofía. Es decir, el postulado es algo que puede tener un carácter de verdad o de falsedad, pero que sirve para que el ser humano pueda desarrollar un pensamiento personal. Ahora bien, hay postulados formales en geometría. Por ejemplo, un postulado en geometría acepta las proposiciones como supuestos que se toman para demostrar algo. Es decir, son conceptos que se definen, que se toman como verdaderos y se utilizan para demostrar algo. Puede ser un teorema, puede ser algo en específico. Yo acá les agregué una imagen, ¿no? de trazando las alturas de este triángulo. Por ejemplo, definir el concepto de altura de un triángulo es un postulado que ustedes pueden generar, ¿no? Es decir, definir, por ejemplo, la altura es un ángulo de 90 que une un lado con el ángulo opuesto, ¿no? Eso sería un postulado. Ahora bien, esos postulados pueden servir para realizar demostraciones, ¿ya? Por las características que estos postulados poseen. Esto directamente desde el área de la geometría. También nos dice que mientras en el área de la matemática, el sentido más amplio, entiende los postulados como fórmulas teóricas aceptadas por convención. ¿Qué quiere decir esto? Que son fórmulas que funcionan y que la mayoría de matemáticos de la era las aceptan que funcionan. Es decir, no se ha encontrado ningún contraejemplo que asegure que estas ecuaciones no funcionan. Hay una ecuación, yo la busqué pero no recuerdo el nombre, porque quería ponérselas acá en la imagen, de teoría de la medida. No sé si ustedes han leído información sobre esta parte de la matemática que se llama teoría de la medida. Hay una ecuación que hace muchos años alguien un autor, un matemático la propuso para realizar mediciones y funciona. Es decir, mediciones no estamos hablando en 2D, sino mediciones de figuras que tienen figuras, valga la redundancia, sumamente difíciles de medir, ¿no? Entonces, este matemático se ideó, es decir, planteó esa ecuación desde su cabeza, sin llegar a través de un razonamiento. Planteó esta ecuación y funciona, es decir, sí se puede calcular a través de esa ecuación.
pero todo el mundo se preguntaba cómo llegó a esa ecuación, porque pensaban que había sido a través de un desarrollo. Y él mencionaba que un día despertó y tenía esa ecuación en la mente. La escribió, la probó y funcionaba. Entonces, ahí sacan unas palabras, digamos que no podemos mencionar acá, que a él le preguntaron que cómo se le había ocurrido plantear esa ecuación. Y son, digamos, palabras un poco subidas de tono, ¿no? Que no se pueden repetir, pero es interesante ver, ¿no? Desde que todos los matemáticos de esa era comprendieron que funcionaba la ecuación, no sabían cómo se llegó a ella, pero la aceptaron, ¿no? Entonces, para matemática en general, esto sería un postulado. Son esas teorías o fórmulas que todos por convención aceptan que funciona, aunque no tenga detrás lo que es una demostración, ¿no? Son expresiones que no pueden demostrarse a partir de la teoría. Tal vez no es que no puedan demostrarse, sino que nadie las ha demostrado. Esta fórmula que les menciono yo, no sé si han escuchado hablar de lo que son los problemas del millón, que hay unos problemas de matemáticas que han sido planteados, que nadie los ha resuelto, y que a la persona que resuelva uno, pues le dan $1.000.000. Hace poco creo que hubo un matemático que se hizo bastante famoso porque logró resolver una de esas ecuaciones. Entonces, solo que ese matemático no quiso el dinero, dijo de que a él le bastaba con el reconocimiento, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no?, que existen estos postulados matemáticos que han sido directamente aceptados en el tiempo por los matemáticos de la era, ¿no? Otro uso del concepto postulado está asociado a los principios que definen y promueven ciertas agrupaciones de individuos. Ejemplos de postulados, por ejemplo, como entrenador, mi principal postulado es el respeto por el rival, ¿no? Directamente, estos también son postulados, pero estos son postulados en general, ¿no? Estos agrupan a todas aquellas personas que creen en este postulado. Aquí aparece otro. Trabajo para esta empresa porque no tengo otra opción, pero no concuerdo con sus postulados. Creo que transmiten un mensaje que no es sano para la sociedad. Es decir, está dentro de ese grupo, pero no está de acuerdo con los postulados que promueve la institución, ¿no? ¿Ya? Y aquí aparecen las diferencias o los conceptos de postulado, principios y axiomas. Vamos a entender por postulado una proposición no evidente por sí misma, ni demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio al que pueda ser referida. Es decir, no existe una información que refute lo que el postulado está afirmando, ¿no? Ahora bien, principio son proposiciones fundamentales que como tal admiten demostración a partir de principios más básicos. Es decir, un principio sí es algo que necesita una demostración. Un postulado no. Basta con que funcione y se admita como verdadero, ¿no? O no necesita ser demostrado por autoevidencias. Es decir, puede ser que no necesite a fuerza una demostración, sino que la evidencia empírica demuestra que funciona, ¿no? Tenemos también lo que son los axiomas. Los axiomas son verdaderas, incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. En la matemática tenemos algunos axiomas que son bastante conocidos, ¿no? Por ejemplo, en los números naturales, la suma de dos naturales es como resultado un número natural. Eso es un axioma que no está demostrado, pero que se asume verdadero, ¿no? Para demostrar posteriormente teorías más complicadas. O si lo alargamos a los números enteros, podemos decir que la suma de dos números enteros da como resultado un número entero. O la resta de dos números enteros da como resultado un número entero. Y así vamos a encontrar muchos axiomas directamente en las matemáticas, más que todo en las matemáticas básicas, que sirven de base para todo lo demás. Por ejemplo, la propiedad asociativa en los números es un axioma, ¿no? ¿Qué pasaría si esta propiedad asociativa no fuese cierta? Es decir, si pasaran de aquí 40 años y alguien demuestra con algún contraejemplo que no para todos los números funciona la propiedad asociativa, se cae todo el mundo de las matemáticas, ¿no? Porque toditas las teorías, absolutamente todas, están fundamentadas en estos principios básicos o en estos axiomas. Entonces, si se llegase
a dar el caso, yo creo que nunca va a suceder, pero que si se llegase a dar el caso que se encontrara que un axioma no es cierto, se cae toda la teoría que se ha generado a partir de ese axioma. Por lo general, esto no ocurre porque esos axiomas son, digamos, intuitivos y son fáciles de ver de que funcionan de esa forma, ¿no? Acá aparece lo que vamos a entender por postulados en la filosofía. Nos dice que estos postulados no serán expresados por autoría, sino por contenido. Es decir, no sé, el listado que ustedes ven ahí en el material o que ustedes pueden leer en el material no está organizado por autor, sino está organizado por el contenido que generó ese autor, ¿no? Un contenido particular que nos permite a la comprensión del ser. Por tal razón, son mejor conocidos como los principios ontológicos, ¿no? Nos dice acá que los principios ontológicos aluden al todo, esto es. Por ejemplo, esto es un árbol o esto no es un árbol. Es decir, es el qué es el objeto. Es decir, comenzamos centrados, como les mencionaba al inicio, en el objeto. ¿Qué es el objeto? ¿Qué es el ente, no? En este sentido, dice, para todo ello se puede predicar el término es, y en la medida en que ello ocurre, se trata de de entes, así como pudientes, en el que puede, viviente, en el que vive, floreciente, en el que florece, amante, en el que ama. En pocas palabras, podríamos afirmar lo que es, o lo que llamamos ente. La disciplina que se ocupa de estudiar los entes es la que vamos a denominar ontología. Esta disciplina enuncia una serie de principios válidos para todos los entes, es decir, para todo aquello que es, que se denominan principios ontológicos. Cuando hablemos de principios ontológicos, vamos a hablar de los siguientes principios. El primer principio ontológico, es decir, de lo que es el principio de la identidad, que afirma que todo ente es idéntico a sí mismo. Acá nos habla, por ejemplo, Adolfo P. Carpio, citado por Francisco Romero, nos advierte, ese principio puede ser comprendido como, bueno, aquí dice lo que él dijo, ¿no? Adviértase bien que todo ente sea igual a sí mismo. Por ejemplo, usted es igual a usted mismo. Es decir, si usted se ve en un espejo, lo que ve en el espejo es reflejo de lo que usted es. Es decir, en este caso somos iguales, ¿no? Usted igual a usted mismo. Así, por ejemplo, ya centrándonos en el campo de las matemáticas, 2 más 2 es igual a 4, pero 2 más 2 no es idéntico a 4, ni 4 es idéntico a 2 más 2. Tienen el mismo valor, sí, son iguales, pero no son idénticos, ¿no? 2 más 2 solo puede ser idéntico a él mismo, es decir, únicamente puede ser idéntico a 2 más 2, y 4 solo puede ser idéntico directamente a 4, aunque tengan el mismo valor. Pues la palabra identidad deriva del vocablo latín idem, que quiere decir lo mismo, es decir, son lo mismo. De manera que identidad significa mismicidad, ¿ya? Creo que el primer principio está bastante claro, que es el principio de identidad, ¿no? Que de hecho en matemática lo utilizamos bastante, ¿no? Bastante. Cuando, por ejemplo, ustedes quieren probar la unicidad, lo primero que hacen es definir dos elementos que son el mismo, dos elementos que se asume que son diferentes y se llega a que son los mismos bajo las mismas propiedades, ¿no? Bueno, aquí básicamente es la explicación de este principio. Creo yo que por tiempo vamos a avanzar un poquito acá y vamos a ver el segundo principio. Nos habla del principio de contradicción o principio de contradictorio. Sostiene que ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ente puede ser un árbol, digamos, un árbol. P es un árbol y no P no es un árbol. Entonces, ningún ente, es decir, ningún árbol puede ser al mismo tiempo, es decir, esto es importante tenerlo en cuenta, que es en el mismo tiempo, no puede ser un árbol y un no árbol, porque, por ejemplo, un no árbol puede ser una mesa de madera, puede ser algo que derive del árbol, ¿no? Pero no puede ser al mismo tiempo una mesa de madera y un árbol, ¿no? No tiene sentido. Entonces, eso es lo que establece el principio de contradicción, que ningún ente puede ser P, es decir, el mismo, y su contrario, es decir, no P.
Por eso les decía acá, bueno, acá está el ejemplo del árbol, ¿no? Nos dice, por ejemplo, árbol o madera, ¿no? Madera sería no árbol. Entonces, un árbol no puede ser a su vez, por ejemplo, árbol y madera, o árbol y por ejemplo, una mesa, les decía yo, o cualquier otro elemento hecho de madera, ¿no? O justicia, ¿no? Etcétera. Dice que con no P, con esta línea que le ponemos ahí a la P, estamos diciendo lo contrario de P. Es su negación, es decir, que todo lo que no sea árbol, o todo lo que sea madera, o todo lo que no sea justicia, respectivamente. El principio señala entonces que ningún ente puede ser y no ser al mismo tiempo. Es importante que debe ser en el mismo tiempo, porque nosotros podemos confundirnos y decir que un árbol puede ser una mesa, ¿no? ¿Por qué? Lo corto y elaboro una mesa y entonces un árbol es una mesa y ya no es un árbol. Pero por eso establece el límite de tiempo. Al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea, no puede ser una cosa y la otra, ¿no? Por ejemplo, no puede ser árbol, perdón, y no árbol al mismo tiempo. Sí puede ocurrir que sea en distintos tiempos, como lo menciona acá abajo. Según este principio, el proceso es una controversia entre dos partes contrapuestas, el demandante y el demandado. El juez, por su parte, es el árbitro imparcial que debe decidir en función de las alegaciones de cada una de las partes. El fiel cumplimiento de este principio exige que ambas partes puedan tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar pruebas, ¿no? Con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la otra. Requiere de una igualdad, ¿no? Ese sería el segundo principio. Creo que cuando lo leíamos o lo revisábamos, podemos haber pensado en matemáticas también en la demostración por contradicción. Esa demostración tiene sus orígenes directamente en este principio ontológico, para que tengamos esa idea, ¿no? Que de ahí proviene, ¿no? O sea, viene desde el pensamiento filosófico de que una cosa no puede ser esta cosa y lo contrario de esa cosa, ¿no? O del ente, ¿no? De lo que es y de lo que no es. El principio del tercer excluido. Este principio es bastante interesante. Nos dice que fue propuesto y formalizado por Aristóteles, quien también le llamó principio del tercer excluso, o en latín el principio terti exclusi, una tercera cosa que no se da. El principio afirma que todo ente tiene que ser necesariamente P o no P. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del árbol, el árbol puede ser árbol o no árbol. No existe otra opción. Es decir, piénselo usted. Tiene un árbol y digamos la otra opción es no árbol, es decir, que no sea un árbol. ¿Qué otra opción existe aparte de que sea árbol y no árbol en este ente en particular? No existe ninguna, ¿no? Entonces, a esa se le llama la del tercer excluido, es decir, solo únicamente pueden manejarse esas dos opciones, o es P o es no P, pero no existe otra más. Para retomar el ejemplo anterior, dice, todo ente tiene que ser árbol o no árbol, entendiéndose por no árbol todos los infinitos entes, que hayan menos la madera, dice. Porque en efecto, si se trata de madera, sea no árbol, si se trata de madera, aunque bien es cierto, este podría provenir del árbol, esta sería no árbol, es decir, la madera directamente sería no árbol, es decir, pertenecería al segundo elemento, o es árbol o es no árbol, ¿no? Como forzosamente tiene que tratarse de una de las dos posibilidades, es decir, o es no árbol o es no árbol o árbol. Bueno, creo que aquí era al revés. Aquí creo que me equivoqué, era no árbol o no árbol, ¿no? Excluyéndose absolutamente una tercera, por ello se llama el principio del tercer excluido, es decir, no hay ninguna otra opción, o es P o es no P. La otra opción es o es no P o es P. Entonces, por eso se llama principio del tercer excluido. Únicamente tiene esas dos posibilidades. Cualquier ente únicamente tiene esas dos opciones, ¿no? También nos dice que las demostraciones por el absurdo comunes en matemáticas se apoyan en este principio. Bueno, que es lo que les mencionaba, ¿no? Que directamente viene de estos principios la mayoría de demostraciones, ¿no?
El cuarto principio ontológico es el principio de la razón suficiente o simplemente principio de la razón. Creo que en algunas demostraciones de cálculo ustedes utilizan bastante este principio, ¿no? Hay incluso algunos que dicen, esta afirmación es razón necesaria y suficiente para tal cosa. Viene directamente de este principio ontológico, ¿no? Veamos entonces en qué consiste. Dice que también es conocido como principio de Leibniz, porque este filósofo lo enunció por primera vez y afirmaba que todo tiene su razón o fundamento. Es decir, todo tiene razón o fundamento de por qué ocurrió, ¿no? O dicho negativamente, que no hay nada porque sí. Creo que esta frase creo que todos la hemos dicho, ¿no? Nada ocurre porque sí. Todo tiene un motivo, todo tiene una razón. Nos dice que se caracteriza por admitir diferentes formulaciones, siendo las que a continuación se presentan las más usadas. Y aquí tenemos la primera. Para toda entidad X, si X existe, entonces hay una explicación suficiente para que X exista, ¿no? Si se fijan, es exactamente el mismo principio que acabamos de leer, pero aplicado en este caso a la existencia o no de este ente X. Luego dice que para cada evento E, si E ocurre, entonces hay una explicación suficiente para lo cual ocurre E. Es decir, si ocurre, por ejemplo, si ocurre un terremoto, por ejemplo, debe existir una razón por la cual ocurrió ese terremoto, ¿no? Debe de haber una explicación del por qué ocurre. Para cada proposición P, la tercera nos dice si P es cierta, entonces hay una explicación suficiente del por qué P es cierta. Es decir, algo no puede ocurrir sin una justificación del por qué ocurre. Ahora bien, aquí podemos entrar en discusión acerca de si todo lo que nosotros conocemos sabemos por qué ocurre. Porque ustedes pueden pensar que bajo este principio, si lo consideramos cierto o si consideramos que el principio funciona para todo en esta vida, hay preguntas que ustedes no tienen la respuesta y yo tampoco, y probablemente la ciencia todavía no las tenga. Y según este principio tendría que tener esa justificación. Entonces puedo pensar yo de que no funciona el criterio, pero el criterio está planteado en general y el hecho de que usted no le pueda dar explicación o yo no le pueda dar explicación no quiere decir que esa explicación no exista. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado la pregunta por ejemplo, del por qué se forman las olas en el mar? Hay muchas explicaciones, pero ninguna científica válida o ninguna apoyada directamente en algo, una explicación científica válida de por qué las olas se forman. ¿Qué es lo que hace que las olas se formen? Entonces, el hecho de que yo no pueda entender o descifrar digamos, a caracterizar el por qué ocurre este fenómeno, no quiere decir que esa explicación no exista, sino que yo no soy, digamos, lo suficientemente bueno para poder descifrar esa explicación. Entonces, el principio sigue siendo verdadero aún en estos elementos, pero muchos cuando lo leemos lo asociamos a que debe de estar ya presente la explicación. Y el principio no establece eso. El principio establece que nada ocurre porque sí, es decir, todo tiene una explicación, pero que algo no tenga una explicación no quiere decir que el principio está mal. Quiere decir que yo no he sido suficientemente apto para poder descifrar lo que ha provocado que ese principio se dé. Entonces, eso es bastante importante que lo entendamos en este principio ontológico, ¿no? Aquí dice, el principio sostiene que no puede haber nada absolutamente que no tenga su respectivo fundamento. No sostiene ni mucho menos que sea, que eso es lo que les estaba mencionando, que se conozca el fundamento, porque en efecto ocurre muchísimas veces que se desconoce el fundamento por razón por la cual el ente ocurre. Pero eso no quiere decir que el principio ontológico esté mal, quiere decir que nosotros no hemos sido capaces de encontrar esa explicación. Bien, dice acá que como usted reconocerá algo de esto como que ya lo sabemos y lo usamos en nuestro diario vivir. De allí que sea considerado como los principios básicos de la filosofía. En ellos se mezcla el pensamiento antiguo con el pensamiento contemporáneo, más perteneciente a los autores perteneciente a la humanidad y están presentes en muchas de las realidades y experiencias.
Como ustedes reconocerán, bueno, eso era lo mismo, ¿no? Y ahí finalizaba el primer subcontenido del material, ¿no? No sé si alguien desea agregar algo de lo que leyó, algo que a mí me haya faltado por ahí, y usted quiera abonarlo por acá, puede hacerlo sin ningún problema. Sí, licenciado. Vaya, lo que pasa es que vaya, hay muchos procesos que nosotros ignoramos, hay cosas que nosotros las vemos y las decimos empíricamente. Por ejemplo, un amigo un poco bayunco me decía la vez pasada, ¿me podés explicar cómo es que una papa, me decía, en agua hirviendo se ablanda, me decía, y un huevo se endura, me decía? Entonces, claro, eso es un breve ejemplo, ¿verdad? Como que podemos hablar como el corcho o el Durapax, el por qué flota de lo que es el líquido, el del por qué el aceite no se mezcla con el agua. O sea, tiene una explicación. Lo que pasa es que a veces nosotros no hemos leído el contenido apropiado, pero a mi punto de vista, la mayoría de procesos, eso no solo matemáticas, sino que todos los procesos, lo que decía esta teoría, tienen una razón de ser, tienen una base, ¿verdad? Entonces, la mayoría de procesos o sucesos o reacciones ya fueron comprobadas por muchos científicos de las épocas que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, Sí. lo que pasa es que muchas veces nosotros no hemos visto esa explicación a profundidad. Correcto. Sí, a veces ocurre eso, por eso les mencionaba que muchas veces es que nosotros desconocemos o no hemos sido capaces de descifrar la explicación del fenómeno, ¿no? Que es lo que decía este último principio. Es decir, no quiere decir que el principio no funcione, sino que nosotros no hemos encontrado las razones suficientes de por qué ocurre el fenómeno. A veces muchas, como dice usted, muchas ya han sido demostradas y probadas a través de la ciencia, pero también hay otras que a lo largo de la historia no han sido comprobadas. Por ejemplo, una de las más concretas es la existencia de Dios, ¿no? Por ahí existe la partícula de Dios, por ahí existe esa teoría rondando que dicen que demuestra lo que es la existencia de Dios, pero en realidad, claramente no, ¿cómo poderlo decir? No tenemos ese fundamento, no tenemos no es algo como que ha sido a través del método científico. Por ejemplo, el método científico se basa de la prueba y el error, a través de la experimentación, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, como decía usted, por qué la papa se ablanda, ¿no? Hay una explicación científica que determina el por qué ocurre esto. Entonces, esa teoría yo la puedo replicar, es decir, yo puedo venir y replicar ese experimento, meter una papa en agua hirviente y ver que se ablanda. Eso lo puedo hacer muchísimas veces. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si pensáramos científicamente, por ejemplo, en eh, la vuelta a la vida de Jesús, por ejemplo, en resucitar? ¿Qué otra persona o, o qué otra persona aparte de él ha muerto y ha regresado a la vida después de 3 días? Yo creo que nadie, ¿no? Entonces, ahí es donde la ciencia quizás tiene su pared, ¿no? Porque no podemos... ¿Hola? Perdón, perdón, Ajá. interrupción. Al leer la Biblia, sí hubo una Ajá. persona que murió al tercer día, fue Lázaro. Ajá. Ajá. No por eso, Que pero lo, me que refiero a poder replicar el experimento. Por ejemplo, en una papa, usted puede replicar muchas veces el experimento y ver que ocurre así. Pero en una persona resucitada, no podemos replicar eso que ocurrió. Vaya, por de ejemplo, hecho, es un error, ajá, vaya, con respecto a la ciencia. ajá, Vaya, no sé si usted lo niega, va, pero el padre de la ciencia, para mí es Dios, usted no se va. ajá. No, Vaya, sí, sí. vaya, ahora, recordémonos que como la matemática, esa está inmersa en la ciencia. Mm, Todos los procesos que surgen están inmersos en la ciencia. Vaya. Entonces, hay misterios que son permitidos al hombre descifrar, pero hay muchos que no. Vaya, con respecto a la existencia de Dios. En la Biblia
no se menciona que lo hayan visto. Ujú, Y menciona un profeta de que lo vio y murió. ujú, Y hasta ahí llegó todo. Sin embargo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, no habla de un ser personificado, sino que Dios es espíritu. Y aquel cantautor Ricardo Arjona, si no me equivoco, dice algo muy cierto. De que como Jesús dice, yo y mi Padre uno somos. Entonces, Dios al principio fue un verbo. Por eso en la palabra de Dios dice, yo soy el gran yo soy. Pero también dice Génesis 1, que en el principio el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Entonces, en la época ni aún muchos profetas no pueden hablar acerca de la personificación de un Dios, ¿verdad? Porque es espíritu, ¿verdad? Por eso es que les cuesta un tanto descifrarlo, pero como sí, le menciono, hay límites puestos al ser humano, llámense estos científicos, ajá, matemáticos, filósofos, hay límites los que Dios les pone a ellos, ¿verdad? Y sí, de hecho ya están llegando a un buen nivel, pero por parte establecido siempre por la Biblia, porque ahí está profetizado que la ciencia aumentará. Veamos la vacuna del COVID, ¿sí? Veamos laboratorios cómo están mejorando en sus procesos. Entonces es parte de lo que Dios les permite, pero no todo prácticamente está en sus manos, por muy buenos científicos que lo sean. sí, sí, no, no, de hecho yo soy creyente. Lo que yo les menciono de esto es la parte literal. Es decir, por ejemplo, hablar de resucitar, desde el punto de vista de nosotros, sería alguien que muere, o sea, físicamente y regresa a la vida físicamente. O sea, ya, como lo menciono, aplicando este principio ontológico que veíamos ahí, usted le acaba de dar una explicación religiosa, y es válida, ¿no? Porque son creencias que nosotros asumimos por fe. Así como veíamos los axiomas, pues son creencias que nosotros asumimos a través de la fe que cada uno de nosotros posee, ¿no? Pero lo que yo quería que notáramos en este principio es que hay cosas que nosotros, digamos, científicamente no podemos explicar, y eso no quiere decir que el principio esté mal. Quiere decir que nosotros, sea porque tenemos una barrera divina, como usted lo mencionaba ahí, sea porque desconocemos algo en particular, nosotros no podemos dar esa explicación del por qué ocurre, pero de que debe tener su explicación, la debe de tener según este principio. Es decir, si tomamos este principio como base verdadera, ¿no? Eso es lo que yo trataba de hacer notar. Es decir, que no podamos dar explicación a alguien no quiere decir que este principio esté mal, sino que nosotros no hemos sido capaces de dar las razones por las cuales esto ha ocurrido, ¿no? No sé si alguien más desea aportar algo acá. Bien, si no, pues vamos a un poquito a la rápida porque ya creo que nos quedan como unos 15 minutos, si no me equivoco, si mi reloj no está mal, para tratar de revisar un poco más de lo que tenemos acá pendiente. También habla de los postulados de la tenemos los postulados de la filosofía presocrática, es decir, la filosofía o antes de la llegada de Sócrates. Eso es lo que quiere decir presocrática, es decir, Sócrates marcó un antes y un después de la filosofía. Entonces, esta que vamos a ver ahorita es lo que existía antes en filosofía o el pensamiento filosófico de antes de la llegada directamente de Sócrates. Nos dice que acá que los presocráticos dieron explicaciones materiales en su descripción de la naturaleza, es decir, identificaron los principios de la realidad con entidades materiales, es decir, se basaron directamente en el objeto, centrándose en el objeto, que era lo que mencionábamos en el sondeo de lectura, ¿no? Que en los presocráticos era centrado directamente en el objeto. Sin embargo, hay que creer que con ello estos filósofos abracen el ateísmo o negasen componentes espirituales en la realidad. Es decir, no consideraban un factor divino inmerso directamente digamos, en el, en la estructura de las cosas, ¿no? O en el centro del universo. Por eso es que existía lo que es el ateísmo. Creo que hasta nuestros días todavía esto existe. Hay todavía muchas personas
que no son creyentes, ¿no? El enfrentamiento entre el materialismo y el espiritualismo es algo posterior a la historia de las ideas, es decir, es algo que ocurrió en la siguiente era, no es lo que hablábamos de la Edad Media, ¿no? Que ahí fue donde surgió este enfrentamiento entre la teoría o la teorización de lo que se conocía con basado esto en el objeto con toda la teoría o todo el conocimiento que se estaba generando basado directamente en Dios, ¿no? Sencillamente dice, ellos no pueden negarse la existencia de dioses o del alma, porque para ellos los dioses y las almas eh, participaban esencialmente de los mismos principios que los objetos del mundo. Es decir, no había hasta este punto eh, una disputa antes de la llegada de Sócrates entre lo material y lo espiritual, porque para ellos los dioses se regían bajo las mismas características de los objetos, ¿no? Y acá nos da un ejemplo. Según los atomistas, existen las almas, pero estas están compuestas como cualquier otro objeto, por átomos, aunque perfectos y sutiles. Aquí hay, digamos, un ejemplo que nos permite ver cómo se entrelazaba una teoría con la otra. Por ejemplo, los atomistas son aquellos que definían todo lo que nos rodea a base de átomos. Nosotros mismos como seres humanos estamos formados por átomos. Cualquier objeto que usted tenga a su alcance está formado por átomos. Entonces ellos creían que también la existencia de Dios, la existencia de una alma, también se regía bajo estos mismos elementos. Es decir, también estaba formado por átomos. Entonces no había una disputa porque también se creía en la existencia de un Dios. Por ejemplo, hoy en día con la ciencia, volviendo a la ciencia, podemos saber de qué está compuesto el 100% del cuerpo del ser humano. Es decir, cada molécula, cada cosa que forma su piel, que forma su sangre, que forma sus órganos, se sabe de qué está compuesto. Y se puede replicar, es decir, pueden intentar formarse otro ser humano a través de ese conocimiento, pero todavía no se sabe qué es lo que le da vida. Es decir, el alma todavía no es algo que se pueda replicar. Nosotros podríamos a través de la ciencia, bueno, las personas científicos de alto nivel, ¿no? Replicar todo lo que es el cuerpo humano y aún así no funcionaría porque no se tiene ese elemento que es el elemento que nos da vida y nos diferencia, ¿no? Nos dice que en resumen estas investigaciones de los elementos últimos de la naturaleza no es en ese momento incomparable con las ciencias religiosas. Se presentan a continuación algunos de los autores y sus principales postulados. Un poco a la rápida vamos a ver acá. Recordemos que estamos hablando del periodo presocrático. Existieron lo que son los monistas, que son denominados de esta manera de la filosofía cuya doctrina admite una sola especie de sustancias fundamentales del universo o que fundamentan el universo, denominando a este fundamento o esencia arge, causa o sustancia primaria. Los principales representantes de esta comunidad, es decir, de los monistas, fueron Tales, Anaxímenes, Heráclito y Paramides. Y aquí aparece, ¿no? En el material ustedes más a profundidad pues pueden revisar cada uno de ellos. Aquí, bueno, ahí de hecho cada uno relata, ¿no? Cómo fue su vida. En este caso yo no, por tiempo no coloqué todo ese relato y solo hemos colocado algunas de las cosas importantes que estos representantes de esta época hicieron, de los presocráticos, ¿no? Dice que no el hombre, sino el agua, es la realidad de las cosas. En torno a esta idea plantea que la fuente o principio de todas las cosas es el agua. La tesis del ilusoísmo, es decir, que todas las cosas, incluso las aparentemente inanimadas, tienen vida. Todo está lleno de demones, ¿no? En este caso, eso era, digamos, sus planteamientos o su filosofía, ¿no? En este caso, es decir, constituida su centro de análisis directamente en el agua y que todo lo que giraba alrededor de esto tenía vida y que el agua era el principio de todo, ¿no? Y hasta cierto punto creo que nosotros estaríamos un poco de acuerdo con eso, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué pasa si el agua dejase de existir? Pues creo que ninguno de nosotros sobreviviría, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, pudiésemos que encontremos un poco de bastante sentido lógico en lo que Tales de Mileto planteaba, ¿no? A través de su filosofía. También nos dice que Aristóteles dice claramente que para Tales el agua es el principio, ahí le llaman arche, de todas las cosas, aunque poco se sabe de lo que quiso decir Tales en realidad. Es decir, si lo interpretamos de forma literal, sería lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que era su centro de interés y que éste permitía la vida y a razón de esto permitía que todo funcionase, ¿no? Que todo existiese, ¿no? Pero según Aristóteles, ¿hola? No sé si alguien iba a comentar algo. De hecho, si no me equivoco, Tales de Mileto, él actúa en lo que es la teoría de los 4 elementos. Ah, los elementos, sí. De los cuales está compuesto el ser humano y que juegan un papel importante en la naturaleza humana. Son muy importantes y son muy acertadas. Como puede fijar, compuesto por un 75% de agua, pues. Entonces, teorías encajaron bastante con lo que era la realidad. Incluso con la parte, si nos damos cuenta, las teorías de Tales de Mileto coincidieron bastante. Claro, muchos científicos de esa misma época griega se vieron como amenazados cuando empezó a surgir lo que era la Biblia, cuando se empezó a hablar de la existencia de Dios, porque lógicamente pensaron que sus teorías iban a ser refutadas o aplastadas o no creíbles o sustituidas. Entonces, lógicamente, tenían que contradecir algunas de las realidades que iban a partir acerca de la existencia de Dios mismo. Correcto. Sí, que de hecho eso es lo que vemos en la Edad Media. En realidad fue lo que ocurrió, ¿no? De hecho, hay un conflicto bastante importante que tuvo el Papa de esa época hay un matemático que fue famoso por ese, se me ha ido el nombre, pero incluso hay series de televisión en las que sacan a forma, tal vez de mala forma, ese conflicto que se dio entre los pensamientos y la iglesia, ¿no? De esa época. Creo que hay una serie que se llama La teoría del Big Bang, en la que uno de los capítulos mencionan a ese matemático y su problema que tuvo con el Papa. No sé si alguien ha leído al respecto de esto para que me lo recuerde, porque ahorita se me ha escapado un poco el nombre de este matemático. Bien, si no, pues no hay problema. Bien, de ahí aparece lo que es Anaximandro. Creo que ya nos quedan como 5 minutitos. Vamos a leer un poquito de qué trató. Bueno, quizás vamos a ir leyendo más sobre la filosofía de cada uno. Anaximandro nos dice aquí que el apeirón es inmortal. Bueno, creo que por acá define lo que es el apeirón. Dice, realiza un avance notable respecto a Tales, al manifestar que el principio de todas las cosas, o el arche, es el apeirón. Esto es lo indefinido o lo indeterminado. Eso es lo que entendemos por apeirón. Y se trata pues de un elemento no empírico, es decir, que no es producto de la prueba y el ensayo, o el ensayo y el error, y por su carácter indefinido permite explicar mejor el origen de las cosas que a través de un elemento determinado. Es decir, este está un tanto contrapuesto a lo que aparecía que mencionaba Tales. Tales centraba todo su desarrollo a través del elemento del agua y en ese no centramos el desarrollo a través de algo en particular, sino a través de algo indeterminado, ¿no? Que él le llamó apeirón, ¿no? Y nos dice que el apeirón es inmortal e indestructible, es decir, es eterno y no envejece. A Maximandro le atribuye pues las características que la mitología griega otorgan a los dioses, es decir, eh, otorga un nivel altísimo, ¿no? De Dios a lo que es indestructible, lo que es indeterminado, no es algo específico, ¿no? Como lo era en el caso de Tales, lo que es el agua, ¿no?
De ahí que se destaquen respecto a Maximandro en el mérito de sus cosmologías que no dependen de representaciones míticas, es decir, no tienen una representación mítica específica, como sí lo tenía lo que es el agua, ¿no? Luego aparece Heroclítico, aparece Paramides y los postulados de la filosofía griega. Esto sí lo vamos a revisar porque creo que era la segunda pregunta que aparecía ahí en el sondeo, ¿no? Para poder contrastar la filosofía presocrática con la de la Edad Media, ¿no? Nos dice aquí que Sócrates nació en el año de 470 a.C. aproximadamente. Su filosofía idealista la orientó a la resolución de problemas como una estrategia de recordar tal como sucedía con la mayéutica, ¿no? La doctrina socrática no puede juzgarse por sí misma, pues nunca escribió nada, es decir, Sócrates como tal nunca escribió nada, es decir, nunca escribió, digamos, algún pergamino o algo, no dejó nada escrito por él, sino que fueron sus alumnos quienes lo que, digamos, las hazañas o los descubrimientos que él hacía, iban y hacían sus anotaciones, ¿no? Para describir la imagen de Sócrates. Imagínense lo grande que ha sido construida la imagen de Sócrates y no fue construida por él, sino por sus alumnos. Es decir, esto tiene una connotación bastante interesante, ¿no? Todo lo que sabemos hasta estos días son a través de las escrituras o los diálogos de Platón, que es uno de sus alumnos. Un buen ejemplo lo encontramos en el diálogo de Menón o de la virtud. Ese diálogo aparece ahí en el material y es que habla con otra persona y comienza a hacerle ciertas preguntas, ¿no? Razonando esas preguntas, logra llegar a que la otra persona le dedujera lo que es el lado C, en este caso que C cuadrado es igual a 2A cuadrado. Entonces, ustedes pueden leer, ahí están específicas las preguntas y las respuestas que iba dando la persona. No sé si alguno la leyó. Eh, hay una metodología que utilizamos en educación que le llamamos interrogatorio socrático. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese interrogatorio socrático. Creo que se ve en pedagogía. No sé si ustedes ya cursaron pedagogía. Por ahí sale el interrogatorio socrático. Y es un interrogatorio que el docente hace a los estudiantes similar a lo que hacía Sócrates. Es decir, Sócrates ocupaba, en este caso, en el... ¿Hola? ¿Sí? Vendría siendo como la mayéutica, prácticamente la que utilizaba Ajá. Sócrates. Sí. Acá, de hecho, acá la menciona, acá arriba, ¿no? Creo que por acá la leí. No, creo que sí recuerdo Sí, el haberla primer leído. párrafo Sí, está. sí. Sí, era eso, ¿no? Pero la metodología como tal, creo que la conocemos como interrogatorio socrático. Bueno, al menos cuando yo la estudié, creo que así aparecía. Ahí ustedes pueden leer el diálogo que tuvo Sócrates, en este caso con el esclavo de nombre Menón, en la solución de un problema geométrico, que es el que podemos ver acá en la figura, realizando una serie de preguntas capciosas y haciendo correcciones muy sutiles, le condució a probar que la siguiente figura, el a cuadrado, era igual a 8 y cuando c era igual a 2, ¿no? Es decir, tal vez por sí solo el esclavo no pudiese llegar a esa conclusión, pero a través de la conducción justificada, porque no es solo repreguntar, sino dar una argumentación válida, pudiese llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, esa era la forma que utilizaba Sócrates para determinar que la otra persona sí, tal vez tenía el conocimiento, solo que no lo podía emplear de forma correcta, ¿no? De ahí aparece Platón, que es uno de los estudiantes de Sócrates, aparece Aristóteles, y creo que por razones de tiempo lo dejaríamos hasta acá. Todavía nos quedó ahí bastante del primer material para que puedan leer, y pues cualquier comentario pues pueden hacerlo por acá en este momento, o algún aporte que quieran Yo tengo dar de una lo que no se tocó. consultita. Yo tengo una ¿Sí? consulta nada más. Con respecto a la actividad del 11, ¿será habilitada solamente ese día o esa es la fecha Mm, límite? Ese Porque yo creo que es, ¿sí? sí, porque tengo esa duda, porque si es solo ese día, para estar más pendiente y
o si desde Sí. antes lo van a Yo tengo, habilitar. yo tengo entendido de que los foros se habilitan desde antes. Bueno, de hecho, todas las actividades se habilitan días antes. Normalmente, en otras asignaturas, se dan 5 días para desarrollar el foro. Yo creo que por ahí va a andar. Si está para el 11, tendrían que estar habilitándose las mañanas, por ejemplo, ¿no? Pero igual yo voy a escribir a coordinación para ver qué día va a estar habilitada para que ustedes puedan comenzar a realizar sus participaciones por ahí. Porque Está creo bien, que licenciado. Solo nos notifica quizás en el chat, o ya que ya tenemos grupo, cuando Sí, ya sí. esté habilitado el foro. Perfecto. Voy a consultar entonces yo y aquí en el grupo, no sé si la mayoría ya se agregó. Veo por acá, vamos a ver cuántos, creo que ahorita vemos 13. Y aquí estamos conectados, estamos conectados 12. Entonces creo que sí que todos los que estamos acá ya se conectaron. Si ustedes tienen algún compañero que lo conocen y no estuvo presente y pertenece a nuestro grupo, pueden enviarle el enlace para que se agregue al grupo de WhatsApp. Cuando de coordinación se me dé respuesta a las consultas que llevamos aquí, que escribí aquí en el grupo, yo ahí mismo se los voy a colocar para que estemos sabidos de cuándo se va a habilitar el foro. Está bien, Nick. Perfecto. Sin más que agregar, pues lo dejaríamos hasta acá. Muchas gracias por las participaciones, por haber estado presentes y cualquier duda, cualquier consulta que surja, ya sea de las tareas que ven ahí o del material o algo que me deseen comentar del material, algo que les haya llamado la atención y que deseen compartir conmigo. A veces yo realizo las lecturas y hay partes que tal vez no les doy mayor profundidad y ustedes las consideren importantes y las quieran resaltar en las tutorías, pues por mí no hay ningún problema, solo pidan la palabra y pues con gusto se les brinda los espacios. Sin más que agregar, pues les deseo un muy buen día y feliz fin de semana. Gracias, igual. Gracias igual, licenciado. Buen día. De nada.